vamos a hablar y a dialogar sobre la alineación consciente para explicar la metodología y contar la experiencia que hemos tenido con ella. Estamos hoy con José Manuel y José María, quienes van a compartir los conocimientos y las experiencias en relación a alineación consciente y el impacto que tienen en nuestras vidas. La primera pregunta que me viene es que en mi entorno, por lo menos, la gente cada vez intenta hacer más y más y más para estar mejor. Por ejemplo, correr más, comer más sano, meditar más. Y en la metodología de alineación consciente se pone principalmente o mucho énfasis en el soltar. Manel, ¿puedes explicar este concepto de soltar? Bueno, soltar es equivalente a dejar ir. Si nosotros fuéramos un globo aerostático, fíjate que si estuviéramos en tierra y soltáramos lastre, que los globos aerostáticos siempre llevan sacos de arena pegados, nos elevaríamos, ¿verdad? Ujú. Pues eso es lo que sucede siempre que sueltas algo, que te elevas. Porque eso, la carga, normalmente son hábitos, costumbres o automatismos generados en su día para protegernos, para ayudarnos, para sobrevivir, pero que claro, están fuera de contexto y nos mantienen unidos a ese momento y a ese proceso evolutivo en el en el que estábamos cuando vivimos eso, ¿no? Y claro, la vida es un proceso de evolución continuo, ¿no? Y constante. Entonces, soltar, dijéramos que nos vuelve a ser nosotros mismos, ¿no? Ujú. Dejamos de comportarnos desde un personaje a un automatismo y empezamos a volver a utilizar nuestras capacidades para gestionar la vida. Eso nos hace revivir. José, ¿has pasado por esta fase o estás pasando por esta fase de soltar? Sí, claro. ¿Nos puedes explicar un poco tu experiencia y el qué necesitas soltar? Lo que hay que soltar es todo, o prácticamente todo, es decir, aquello que hemos querido ser, las emociones con las que nos hemos identificado. Tenemos que soltar esa zona de confort que nos hemos hecho, que hace que estemos en un punto parado, ¿sabes? Y que tampoco nos estemos moviendo. Tenemos que soltar todo aquello que hemos querido ser, ¿sabes? Para poder avanzar en nuestra vida. Y Manel, en todos estos años de experiencia trabajando con gente, ¿hay algunas cosas o rutinas que salen muy a menudo, que la gente generalmente necesita soltar para evolucionar? Sí, constantemente. Esto es como el agua fresca, ¿no? Todo lo que es fresco nos da vida, alegría, nos motiva. Y todo lo que es repetitivo, pues nos vuelve, ¿cómo te diría? No insensibles, pero perdemos la ilusión por la vida, ¿no? Porque Ujú. siempre es lo mismo. Entonces, cuando alguien viene a pedir ayuda en alineación consciente, normalmente es un bucle que se está repitiendo constantemente y que funciona en automático y el individuo no sabe ni cómo lo creó, pero lo está viviendo, se identifica con él y lo somatiza. Siempre es lo mismo. De hecho, nosotros tenemos diseñado un algoritmo, ¿no?, de creación del dolor en 3 etapas diferentes, que es la puntual, la esporádica y la crónica, ¿no? Y es un algoritmo que se cumple siempre. Nadie tiene algo crónico sin haber pasado por las diferentes fases del algoritmo. Entonces, claro, cuando tú has cumplido este algoritmo y estás manifestando algo crónicamente, pues si quieres deshacerlo tienes que revertir el algoritmo. O sea, no es tan sencillo. Cuando una cosa es puntual es muy sencilla, ¿verdad? Dices, mírame, tengo un dolorcito en el hombro, pues hago así y se va, ¿verdad? Pero cuando el dolorcito está dentro y sale desde dentro, esto ya no es tan fácil, ¿no? Y cuando está 24 horas al día, 365 días al año, ya es más complicado, ¿no? Entonces la gente, como no sabe cómo solucionarlo, lo que hacen es sobreponerse a eso. Se insensibilizan
y siguen viviendo sin buscar una solución. Y esto es la mayoría de casos que nos encontramos en alineación consciente. ¿Puedes explicar un poco más de qué se trata este algoritmo? Pues, por De ejemplo, forma simple. yo he tenido una vivencia que no había vivido nunca y he tenido una reacción emocional visceral a esa vivencia. Y no lo había vivido nunca. Entonces, ¿de dónde ha salido la visceralidad? De la genética. Porque esa vivencia no me viene por casualidad. Esa vivencia me viene porque yo contengo un gen que tiene que evolucionar esa vivencia. Entonces la provoca. ¿Y qué sucede? Como yo me autoidentifico completamente con mi genética, con mi cuerpo, pues esa reacción emocional interactúa automáticamente. Pero claro, yo tengo ser, me experimento a mí mismo. ¿Y qué sucede? Que una vez vivido, yo me experimento a mí mismo y reflexiono sobre lo que he vivido. ¿Y cuál es mi reflexión? Esto no lo quiero volver a vivir. A partir de ahí, a través de los mecanismos cognitivos, se crean una serie de hábitos, costumbres o mecanismos, que también los podemos definir como personajes o versiones de mí, que van a impedir que yo vuelva a vivir una vivencia similar a esa. ¿Cómo? Pues se instalan en el consciente y cada vez que esa vivencia, una vivencia similar a esa viene, la bloquean y no dejan que entren en el plano de experiencia. Claro, si yo he tenido esa vivencia y he tenido la respuesta emocional es porque está preparado para que esto sea así. Y yo lo que tengo que hacer es aprender a vivir esa vivencia desde el amor. Cuando yo ya no la he vivido desde el amor y he creado los automatismos y ya llevo pues 15 o 20 años con esto y viviendo y experimentando el dolor que se genera, porque lo vivo y lo experimento cada día, aunque quiera autoconvencerme de que no es así, pues no queda más remedio que coger esa emoción que me está perturbando, a través de la emoción llegar hasta la vivencia en sí. Una vez he visto esa vivencia, me voy a situar en la parte que reflexionó sobre la vivencia en su día y voy a revivir la vivencia. Pero en vez de reflexionar después de haberla vivido, voy a estar reflexionando mientras la vivo. Eso hace que yo sea capaz de comprender la vivencia en sí y la reacción visceral, emocional que yo tuve. O sea, veo de dónde viene, veo por qué la tuve, ¿verdad? Y veo cómo yo reflexioné y me posicioné en su momento. Una vez comprendido esto, tengo que cancelar el posicionamiento, tengo que liberar toda la negatividad, tengo que soltar toda la negatividad que tengo acumulada como tesoro, porque aún hay estamentos que dicen que sufrir es bueno. Y una vez haya conseguido esto, puedo entregar el posicionamiento para que sea transmutado. Cuando eso se produce, fíjate, no hay posicionamiento después de una reacción visceral emocional. He soltado toda la negatividad que acumulaba. Por lo tanto, se crea como un vacío existencial. Ese vacío es el que me permite observar lo que yo creé, los mecanismos o las versiones de mí que yo creé para defenderme en su día, porque ya no tienen estructura. Las puedo comprender perfectamente y las puedo cancelar. Claro, una vez hecho esto, que son pasos del algoritmo, una vez hecho esto, tengo que comprobar si ha quedado alguna carga emocional ligada a esa vivencia. ¿Por qué? Porque puede que esta vivencia me venga de mi genética, pero también me puede venir a mí de otras vidas o de karma personal mío. Entonces, cuando se hace este trabajo, hay que comprobar que se haya liberado toda la carga emocional. Cuando se ha liberado toda, tenemos carga... Perdón, si tuviéramos karma personal,
Si tuviéramos karma personal, pues habría que hacer otro trabajo, y liberarlo también. Una vez hecho esto y todo queda liberado, la vivencia que en su día se restringió emocionalmente se libera. Y una vez se libera, vuelve de nuevo a la rueda de la vida y entra en el proceso de encarnación, de vivencia. Y pues, máximo 2-3 días, esa vivencia vuelve a mi vida y la vuelvo a vivir. Pero claro, la vuelvo a vivir desde el estado de conciencia que he alcanzado al visionarla de nuevo y comprenderla. Por lo tanto, cuando la vivo, no permito que haya ninguna reacción emocional y tampoco permito que la mente interprete la vivencia en sí. La vivo, la absorbo con toda tranquilidad y la dejo ir. Esto es vivir la vivencia desde el amor. Vivir, experimentar, comprender y liberar. Y en cuanto eso se consigue, pues yo vuelvo a funcionar. Esa parte de mí que estaba bloqueada se ha desbloqueado. Porque las vivencias bloqueadas son partes de mi proceso evolutivo que no están funcionando. Y cuando yo desbloqueo una vivencia bloqueada en mi vida, estoy desbloqueando mi proceso evolutivo. Y ese es el algoritmo que hemos diseñado, define todo esto, a mucha más profundidad de la que hoy hemos llegado, pero define esto, ¿no? Entonces, siempre es el mismo proceso, no hay un proceso diferente. Y en relación a lo que estabas explicando ahora, has hablado bastante de reacción, de relacionarnos con los otros. En alineación consciente también se trabaja los 3 estados del yo, del niño, adulto y padre. No sé si José Manuel o José María queréis desarrollar un poco Bueno, esta idea. fíjate que estos 3 estados del yo están definidos por una teoría que desarrolló un psicólogo que se llamaba Eric Berne. Y él define todo esto para expresar de una manera clara la manera en que nos relacionamos, ¿no? Entonces se le llama los métodos relacionales. Realmente corresponden a lo que es consciente, subconsciente e inconsciente. Entonces, el subconsciente sería el plano físico, emocional, yo hago esto porque me da la gana. El consciente sería el adulto que hay en nosotros. Dentro de cada ser humano hay un adulto perfectamente formado. Y este adulto lo que hace es vivir en base a su experiencia. No hace caso de creencias, no hace caso de reacciones emocionales, sino que él va absorbiendo la información vivencia a vivencia y va desarrollando su propio criterio de vida. Por eso le llamamos el consciente. Y luego está el subconsciente, que es el padre, que es donde están almacenados pues, todos los sistemas de creencias, las reacciones viscerales genéticas, en fin. Todo lo que decide cómo tenemos que ser y cómo nos debemos de comportar. Claro, podéis entender que eso al adulto le molesta. Porque el adulto vive y aprende de cada vivencia. Entonces, que le digan previvencia, ¿no? Cómo la tiene que vivir, pues le molesta mucho. Y el niño, que es el inconsciente, pues imaginaos que cuando su esencia, ¿no? Su identidad es yo hago lo que me da la gana, que vengan y le digan lo que tiene que hacer. ¿Verdad? Entonces, estas son las 3 definiciones, pero lo más importante es los modos relacionales. O sea, si yo desde el adulto te pregunto a ti, oye, ¿has visto mis llaves? Si tú me respondes del adulto, ¿qué me dirás?
Pues no, no las he visto. Ujú, Si me respondes desde el niño, ¿qué me dirás? Es tu problema, arréglate. ujú, Y si me respondes desde el padre, ¿qué me dirás? Desde luego, vaya cabeza tienes, es que siempre haces lo mismo. No haces más que perder las cosas. ¿Lo ves? ¿Cómo ujú, funciona? Entonces, claro, esta manera de niño, adulto, padre es una manera de definir cómo nos relacionamos. ujú. A través de los diferentes estados que nosotros tenemos, ¿no? Que son los tres planos de existencia, que son todo lo que va relacionado, ¿no? Y estos modos relacionales pues dan una información muy práctica, ¿no? Del estado de conciencia en la que tú te encuentras respecto a la identificación con tu cuerpo físico. Si yo me identifico con mi cuerpo físico lo es todo. Por lo tanto, ya está decidido cómo me voy a comportar delante de cada vivencia. Como genéticamente lo tengo estructurado. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque mi genética, mis células, y porque están todas las células, esa información también programa mi amígdala, ¿no? Que es la que gestiona las emociones, dijéramos, ¿no? Y claro, la escala de valores emocionales que la amígdala utiliza no es una escala que ya venía de serie, sino que es la escala de mi genética. En función de los genes que yo contengo, tengo una escala emocional u otra. Por ejemplo, si alguno de mis ancestros murió ahogado, Ujú. yo voy a tener fobia al agua. Si alguno murió quemado, yo voy a tener miedo al fuego. Si a alguno le cortaron la cabeza, yo siempre voy a tener problemas en las cervicales y en el cuello. Y así vamos asociando, ¿no? Humanamente, pues contenido genético. Ahora bien, ¿es imprescindible reproducir físicamente el contenido genético? No. No, esto nos lo explica muy bien la epigenética. José, ¿tienes algún ejemplo personal propio que puedas compartir de ejemplos de actuar desde el niño para ayudar a la gente a identificar este tipo de reacciones? Por ejemplo, sé que juegas a pádel. ¿Tienes reacciones a veces desde el niño, desde el adulto o desde el padre? Por ejemplo, intentas ser el mejor siempre, ¿sabes? Intentas ponerte el nivel a tope. Ahí, decir, ahí estás en el padre autoexigente y que te castiga. Cuando tiras la raqueta porque ese punto no te ha salido bien, es el niño. Y en los instantes en los que sí que dejas de pensar e intentas jugar al pádel y que todo fluya y que no seas tú el que maneja la raqueta, sino que la sientes, ahí sí que estás en el adulto. Hablando de los estados del yo, niño, adulto, padre, has hecho la referencia también a inconsciente, consciente, subconsciente. Am, Decís que la mayoría vive desde el inconsciente. ¿Cómo se reconoce que estás actuando desde el ego en tu día a día? No, no se reconoce. Ujú. O sea, para reconocer que estás actuando desde el ego hay que hacer un trabajo de crecimiento espiritual. Estás totalmente identificado con tu cuerpo, con tu yo, y además te has construido un personaje que es lo que quisieras ser, no lo que eres. Y la única manera de darse cuenta muy sutilmente de que estás en el ego es porque tú quisieras que las cosas fueran de una manera y son de otra. Pues cuando eso sucede, estás en el ego. Cuando estás en el yo, en lo que tú eres, las cosas que suceden son lo que tú te esperabas. Cuando estás en el personaje, en el ego mente, pocas veces las cosas que suceden coinciden con lo que tú te esperabas. Pero como has desarrollado una cantidad de personajes que son capaces de lidiar con casi cualquier cosa que suceda en tu vida, pues bueno, lo vas superando. Te vas quejando de todo, incluso llegas a expresar que la vida es una mierda, te enfadas con Dios porque te castiga,
¿verdad? Te enfadas con los demás porque no hacen lo que tú quieres, porque los querrías controlar a todos. En fin, eso es estar en el ego, ¿no? En el yo. Y sobre todo, a la hora de pensar, es cuando uno cree que todo gira a su alrededor, ¿no? Y él es el centro. Es cuando estás en el ser, en la conciencia, no es yo, es nosotros. Hasta ahora hemos estado hablando más a nivel conceptual. En la alineación consciente también hay técnicas muy prácticas de relajación, de liberación. Habláis de estados beta, alfa, zeta, que pueden experimentar las personas al hacer estas técnicas de relajación. Bueno, estas técnicas son imprescindibles, Ujú. pero no imprescindibles por lo que realmente se consigue, sino por lo que sucede cuando las haces. Nosotros estamos educados en una vida que es de acción consciente. Constantemente estamos pensando, estamos actuando, y todos hacemos lo mismo. Entonces, ¿qué sucede? Que no hay conciencia. Y al no haber conciencia nos agredimos unos a otros. Pero en vez de darnos cuenta de que nos estamos agrediendo y desarrollar conciencia, lo que hacemos es un desarrollo intelectual. Me están agrediendo, me tengo que proteger. Entonces, el estado beta es un estado en el que todos estamos a la defensiva, esperando la agresión por cualquier lado, ¿no? A ver por dónde me la clavará este, ¿no? Y claro, en ese estado de defensa es muy difícil conectar con la conciencia, porque no permitimos que nada penetre en nuestra realidad, ¿no? Con un pequeño ejercicio muy simple, pues pasamos de estado beta a estado alfa. ¿Qué sucede en estado alfa? Que me relajo, que dejo de estar alerta, bajo la protección y entonces sucede algo mágico, o casi mágico, ¿no? Que es que la conciencia puede comunicar conmigo. Y además me doy cuenta, si sigo profundizando y paso a estados delta o teta, me doy cuenta de que al cada uno de los estados de conciencia en los que estoy en reposo, y que cuando estoy en reposo estoy en comunión con mi conciencia, con mi ser, conmigo mismo, y que se abre ante mí una serie de informaciones que están basadas en mis capacidades, ¿no? Sobre todo en la capacidad de visualizar y la capacidad de sentir, que dan una información a mi vida y la nutren de tal manera que le da sentido. Claro, los que están siempre en beta, aquí de esto nada. Entonces, ¿qué sucede? Hay mucha gente que está en beta, que quieren o hacen cosas de crecimiento espiritual, pero no les funciona nada. Prueban todo, cursos, terapias, meditaciones, retiros, y nada, no les funciona nada. ¿Por qué? Porque están en estado beta. Solo que se hubieran pasado en estado alfa, mejor o peor, pero todo hubiera funcionado en cierta manera. Entonces, en la alineación consciente, lo primero que se hace es enseñar a pasar de estado beta a estado alfa. Y en alfa, pues claro, todo funciona. Ahí desarrollamos comunicación con la conciencia y comenzamos a aprender el diálogo, ¿no? Con esa parte más superior nuestra, ¿no? Que es la conciencia. ¿Compartir lo que sientes cuando realizas un ejercicio o la técnica de relajación? Lo que sientes sobre todo es claridad y lo que haces es observar los pensamientos que en ese momento te pueden estar perturbando y ahí es sencillo dejarlos ir. El cuerpo también se percibe bastante mejor y lo que empiezas es a escuchar a tu cuerpo y a escuchar las sensaciones que te está transmitiendo. Que a partir de ahí se puede trabajar con ellas. A mí me gustaría compartir en mí también, ¿no? Porque en las técnicas de relajación, para mí es este momento de paz y, como decías, José, de ver, de observar o de contemplar con neutralidad, ¿no? De realmente tener la sensación de ver las cosas como son, sin, sin juzgar o sentir o reaccionar a lo que está pasando. Y esto me genera, sí, es un estado de paz muy agradable y muy
revelador de comprensión. Sí, y también atemporal, pues se pierde el concepto que tenemos con el tiempo. A lo mejor has estado 3 cuartos de hora y te parece que han sido 5 minutos. Bueno, me gustaría matizar algo, ¿eh? Eh, Porque vosotros estáis hablando desde la persona que ha practicado muchas veces todo esto. mm, Entonces, el que empieza no alcanza esto. Ya. Vosotros estáis ya en un estado que es lo que los místicos decían, que la conciencia está entre el espacio que hay entre pensamiento y pensamiento. mm, Entonces, cuando uno practica estas técnicas, llega un momento que alcanza ese estado, que viene ya sobre teta, más o menos, y accede a ese estado entre pensamiento y pensamiento, que es la nada. Entonces, ahí, en esa nada, es cuando uno tiene la capacidad de decidir qué quiere ser. Y actúa pues con neutralidad, porque ¿qué quiere ser? Yo, ¿por qué estoy practicando estos ejercicios y estas técnicas? Porque quiero conectar con mi ser. Entonces, cuando las alcanzo, ¿qué hago? Conecto con mi ser. Y ahí es cuando viene la neutralidad, la temporalidad, Vale. ese estado de paz, porque conecto con mi ser. Pero realmente lo que he hecho es entrar en la nada. Mm, Lo que pasa es que yo lo he hecho con una intención, que es conectar con mi ser. Y entonces conecto. Si lo hiciera con otra intención, sucederían otras cosas. Pero vosotros ya estáis experimentando todo eso. Lo matizo porque no se crea la gente que va a practicar 3 días y va a alcanzar esto. Hay que ya. ser sinceros, ¿eh? Y con alguien que haga esta práctica por primera vez, que puede sentir Paz, paz. Una paz que ya ni se acordaba que existía. Y claro, con la práctica esa paz se va transformando. Y cada vez con el mismo ejercicio alcanza mayor profundidad. Mm, Y en esa profundidad pues hay más paz. Y esa paz se va transformando, como dice Iris, ¿no? En ese estado de neutralidad, de... Fíjate que hasta nos agradamos a nosotros mismos cuando estamos en ese estado. Sí, es cierto. Es cierto, ¿eh? Sí. Es cierto. Pero claro, eso se produce con la práctica. También tengo que decir que todo el mundo que ha aprendido las técnicas de alineación consciente no las olvida nunca y las va a practicar el resto de su vida. Porque son las más simples, las más eficientes y las menos intrusivas que existen en el crecimiento personal. Y para ir acabando, ¿cuáles diríais que son los 2 o 3 bloqueos principales que están bloqueando a la gente a acceder a, a ser ella? Primero, porque la sociedad ya está establecida para desarrollar la mente y no la conciencia. Mm, Y entonces hay 3 elementos principales que bloquean el estado de conciencia, ¿no? Primero es la vergüenza, la humillación, después viene la culpa y después el no merecimiento. Esos son estados de conciencia que bloquean el acceso, el pasar del ego a la conciencia. Son los principales bloqueadores de acceder a la conciencia, porque la niegan. O sea, es las 3 mentiras más grandes, por decirlo de alguna manera. Nos autodesconectamos de la conciencia cuando aceptamos estos tres estados de conciencia, ¿no? Y también el miedo, ese miedo a ser nosotros mismos, a expresarnos tal como somos. Bueno, es que el miedo, cuando te has separado de la conciencia, lo vas a vivir toda la vida. Solamente desaparece el miedo cuando eres el que eres, ¿no? Cuando eres tu ser, tu conciencia, ¿no? Porque ¿qué miedo va a tener el que es creador de todo? No, absolutamente ninguno. Ninguno, exacto, pues ya está. Cuando alcanzas la comprensión de la conciencia, el miedo desaparece. Ojo, que no es lo mismo que desaparezca el temor. mm, Por ejemplo, si yo estoy practicando bicicleta de montaña, me puedo caer y me puedo romper un brazo, ¿me explico? ujú, Por mucha conciencia que yo tenga,
Ya lo dice, ¿no? No tentarás al Señor, ¿no? O sea, si yo practico deportes de riesgo, pues me arriesgo, ¿no? Entonces, claro, hay que tener en cuenta esto, ¿no? Que una cosa es el miedo y otra cosa es el temor. Ujú. El miedo inmoviliza y el temor te hace ser más cauto. Para acabar, si queríais definir con una frase alineación consciente y cómo ayuda a las personas en su día a día. Bueno, yo definiría la alineación consciente como una estructura basada en la verdad del ser humano, en su naturaleza, y que lo lleva a ser el mismo, el que es. Y lo más importante, cuando tú eres tú, cumples tu propósito de vida. Y la alineación consciente está creada para eso, para que seas tú mismo y cumplas tu propósito de vida. Lo expresaría como técnicas para aprender a vivir, una serie de técnicas para aprender a conocerte a ti mismo. Más que para aprender a vivir, para aprender a gestionar la vida. Sí. Porque vivir todos sabemos, mejor o peor, pero gestionarlo positivamente, ¿verdad? Es más complicado.